La otra pregunta tenía que ver con la parte predictiva de la astrología, que plantea, por ejemplo, este tema de que hay ciertos regentes que, por ejemplo, rigen durante un año, en el caso de la revolución solar, por un lado, y las profecciones anuales, digamos, donde se mueve el atacir del ascendente a 30 grados por año, ¿no? Sí. En ese caso es el mismo periodo de tiempo, digamos, un año, y en un caso hay un regente que es el regente por el signo del zodíaco que se activa ese año y el regente de ese signo, y en el otro caso tenemos el señor del año, podríamos llamarlo también por cuál es el signo que asciende a la hora de la revolución y su regente, ¿no? Entonces, por un lado podés tener un señor del año por profección, digamos Venus, y tenés un señor del año por revolución solar, digamos Marte. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo se prioriza o se jerarquiza uno por sobre el otro? ¿O se trata de que cada astrólogo elige lo que más le resulta y entonces se queda o con la profección o con la revolución? ¿O se conjugan y se integran? Y en ese caso, ¿cómo? ¿Cómo se jerarquiza o se prioriza uno o el otro? A ver, hay diversas maneras de plantear. Si nos estamos refiriendo concretamente a la revolución del año y Ujú. valoramos la revolución del año en concreto, o sea, la forma en que establecemos las ruedas, pues hay dos maneras. Colocas la carta natal en el centro y la revolución por fuera, colocas la carta de la revolución por dentro y la carta natal por fuera. Lo que Ujú. pasa es que entre una cosa y otra tenemos el progreso de la carta natal, o sea, el progreso de la carta radical. Y eso es lo que Mm. representa la perfección. La perfección cada año pues cambia un signo. La Ujú. perfección es un proceso de maduración de lo que es la radix. Y en ese Ujú. sentido se refiere a la radix. Mientras que cuando nosotros estamos hablando de la revolución estamos viendo un factor que incide desde la condición del movimiento pues, natural de los astros. Ujú. No desde el punto de vista, podríamos llamarlo así, simbólico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que introducir entre un punto y otro, es decir, entre lo que representa la radix como la base predictiva y las condiciones del cielo en el momento en el que el Sol vuelve a la misma posición, pues el punto en el cual la radix, a través de la correspondiente profección por signo, pues se encuentra. Entonces, coloque la revolución solar por fuera o la coloque por dentro, coloque la radix por fuera o la coloque por dentro, entre la radix y la revolución solar debe colocar la profección. Mm. La profección indica, por decirlo de alguna manera, es el punto que engrana o el elemento conjuntivo que une lo que es el momento del año, lo que representa el año, con lo que está implicado en la carta radical. Mm. Entonces, es por eso que se le da tanta importancia en las técnicas antiguas, de acuerdo al Señor del Año como regente de la perfección. ¿Por Ujú. qué? Porque el regente de la perfección es el elemento que de alguna manera opera sobre la capa basal de la carta radical, aquello que se refiere a la capa conectiva, ¿de acuerdo? Mm. Que es la perfección y podríamos llamarlo así la capa cortical, que es el modo en que se van moviendo los planetas alrededor, ¿no? Que podríamos decirlo así, que es como un elemento pues que engrana, que sirve Mm. de engranaje entre la una y la otra, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Podemos Mm. decir, pues cada año el objeto de las direcciones, el objeto de las profecciones, el objeto de ver cómo están dispuestos a través de diferentes técnicas predictivas los planetas, es para saber qué planeta es el que vamos a encontrar activado y desde dónde, bajo qué condiciones esa activación va a generar acontecimientos. Es Ujú. decir, sirve para establecer un nivel de jerarquía en cuanto a los supuestos
que van a operar sobre la circunstancia del nativo, ¿no? Mm. Ahora bien, si nosotros miramos cuáles son los señores del tiempo, ¿no? A los señores del tiempo pues, tienen varios niveles por el espacio de tiempo que abarcan, ¿no? O sea, tenemos en primer lugar pues, lo que se ha dado en llamar pues, los regentes de triplicidad de la luz de la secta, o los regentes de triplicidad del ascendente, o los regentes de triplicidad del lugar sobre el cual queramos inquirir, ¿no? Esos cronocratores son cronocratores que hablan a lo largo de toda la vida, que se dividen básicamente el periodo vital en dos. Uno que está asociado al primer regente de triplicidad y otro que está asociado al segundo regente de triplicidad. Como si dijéramos, tenemos un periodo de la vida, de acuerdo, regido por el regente de triplicidad de la secta, y otro que está dividido, que está adjudicado al segundo, de acuerdo, el regente de triplicidad. Al de la secta contraria sería. No, de la misma secta. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos al Sol en Aries, por poner un ejemplo, pues, y es una carta diurna, pues la primera mitad de la vida estará bajo el gobierno del Sol. Y la segunda mitad, pues estará la segunda mitad de la vida bajo la regencia, de acuerdo al cronocrator, desde el Júpiter, ¿no? Y luego pues, hay un tercer señor de triplicidad, que es, por decirlo así, el que establece el sustrato, participante tanto en un caso como en otro. Y si dividimos la longitud del arco de vida de la persona por 3, tenemos que en el último tercio de la vida de la persona, pues el señor, que es el señor participante, de acuerdo, cobra pues, más relevancia, mayor preponderancia sobre el señor de la segunda mitad, ¿no? Que es la visión doroteana, aunque, bueno, a lo largo del medievo se emplearon, de acuerdo, otras divisiones. O sea, se dividía, por lo tanto, a partir del arco de vida establecido por el Gilek y el Cocodel, con los años que otorga el Cocodel, se dividía por 3 y, por lo tanto, el primer tercio correspondía al primer agente de triplicidad, el segundo tercio al segundo agente de triplicidad, el tercer tercio al participante. Pero bueno, yo creo que es bastante más riguroso y da una aproximación bastante más apropiada, ¿de acuerdo? Pues esa división, dividir a la mitad, ¿de acuerdo? Y luego sobre la mitad dividir un tercio y adjudicar el último tercio al participante, con la ventaja de que el participante está actuando como factor de conexión entre lo que está asociado al señor primero de la triplicidad y lo que está asociado al segundo de la triplicidad. Y en técnicas interpretativas referidas a la radix, pues en cuanto a prognosis y también en cuanto a circunstancias y biografía, pues tiene mucha relevancia y a mí me da bastante resultado, aunque hay muchos detractores acerca de la técnica de los señores de triplicidad. Yo creo que porque no se entendió de manera adecuada, ¿de acuerdo? La forma en que se practicaba en tiempos antiguos. O a lo mejor, pues porque he tropezado con algún detalle, ¿de acuerdo? Que ha quedado enterrado con el paso de los siglos y a mí me funciona desde esta perspectiva. Ahí estaríamos viendo los cronocratores que ostentan a lo largo de la vida de la persona pues un periodo pues, más largo de tiempo. Luego tenemos otro sistema que también es aplicable, que se llamó las edades tolemaicas o las edades del hombre, que divide las etapas de vida de la persona en función de un número determinado de años que adjudican en función de los años mayores, menores y medianos a los planetas. Las edades del hombre pues establecen varios segmentos, ¿no? El primer segmento que está de vida, que está asociado a la niñez, ¿no? Que tiene que ver con a la infancia, que tiene que ver con la luna. Se corresponde a 4 años
Se le adjudican 4 años, aunque sabemos que los años menores de la Luna, ¿de acuerdo? Pues son 25, entonces no le correspondería ese corte, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que los 4 elementos, ¿de acuerdo? Son los aspectos que en ese periodo que está relacionado con la noctura del individuo es el primer periodo, ¿no? Un periodo en el que nosotros examinamos cómo le va a ir a la persona y va a ser importante a la hora de determinar cómo le va a ir pues, esa etapa, ¿no? Esos primeros 4 años asociados al elemento de la Luna para el primero, al siguiente elemento del orden zodiacal, el tercer elemento y el cuarto elemento. Luego, a partir de ese punto, tenemos 7 años, los 7 años siguientes, los que van... Sí, los 7 años siguientes, los que van desde los 4 hasta los 11, que está asociado a Mercurio y se corresponde con la niñez. Observamos cómo se encuentra Mercurio en la carta, por lo tanto, eso nos da indicaciones acerca de lo que el individuo tiene que abordar, afrontar a lo largo de ese periodo. Luego viene el periodo de Venus, que corresponde con la adolescencia. Luego viene el periodo del Sol, que se corresponde pues, con la edad adulta. La condición de Júpiter, de Marte, que es el que viene después, que está relacionado con la etapa de madurez. La primera vejez, que está relacionado con Júpiter, y ya el periodo de decrepitud, que está relacionado con Saturno. Están divididos, pues, que el Sol 19 años, para Venezra, por ejemplo, 7 años, pero para otros autores 15 años, para Marte, 12 años para Júpiter y 30 años, de acuerdo, para Saturno. Son cronocratores que nos indican pues, que a lo largo de ese tiempo las condiciones de vida personal van a estar pues, moduladas por el estado de ese planeta con lo que representa la carta y con sus indicaciones. Las edades del hombre, por lo tanto, sería otro factor de cronocratores relacionados con eso. Luego pues, tendríamos pues, la técnica del divisorio participante, en donde tomaríamos pues, el que se llama el Harvard, ¿no? Que es el planeta que tiene que releva a partir de la progresión por el movimiento de los signos ascendiendo a lo largo del zodiaco según van pasando término tras término. Y entonces, pues en función de la longitud asociada a cada uno de los términos dentro de cada uno de los signos, pues tenemos planetas que son en esos periodos protagonistas pues de los principales avatares de la vida de la persona. Y si a lo largo de ese periodo pues hay algún contacto entre el factor que estemos dirigiendo y algún planeta, pues veremos que sobre esas condiciones, las condiciones del término, del signo por el que está avanzando como protagonista, veremos que participará otro planeta que según lo que represente, tanto según sus cualidades naturales como según sus cualidades accidentales o natales, pues veremos que acaecerán determinados acontecimientos. Es importante, muy importante, la técnica del divisor y la técnica del participante en lo que representa la construcción de la biografía del individuo. Y es un cronocrator al que hay que darle pues, mucha importancia, mucha prevalencia. Está muy indicado. Lo que pasa es que no está asociado a un año en concreto, sino a periodos siempre pues, más largos, ¿no? Claro. Esa sería pues, la siguiente que podríamos tomar. Otra dirección importante, bastante desconocida, y de la que, por ejemplo, en el libro de Benjamin Dykes sobre el texto de las revoluciones de los años de Abulmasar se habla, es el Señor del Orbe, que es como una dirección al planeta que era el Señor de la Hora en el momento de nacimiento del individuo, que también es otro factor importante a la hora de determinar avances relacionados con periodos que rompen de alguna manera parten etapas en la vida del individuo y por lo tanto es un factor importante.
es como si dijéramos el marcador de la hora dirigido, ¿no? Eso es otra técnica, es otra técnica que se puede utilizar, es otra técnica pues, que Abu Mazar pues, describe de manera un tanto sibilina, de manera un tanto sigilosa en su texto, ¿no? Sobre las revoluciones de los años. Luego, pues también tenemos las firdarias. Las firdarias pues, es otra técnica que se aplica. Entonces, se corresponde a una serie de años a cada uno de los planetas. Cada uno de los planetas tiene un periodo, cada periodo tiene siete subperiodos, y a lo largo de todo ese tiempo pues, se atiende a lo que son las condiciones. Se empieza por el Sol o por la Luna, en función de que la carta sea nocturna o diurna, y sigue el orden caldeano. Las firdarias es una técnica de origen persa. En general, los astrólogos o suelen emplear firdarias o suelen emplear las direcciones. Emplear las direcciones y las firdarias puede generar algún tipo de distorsión, o a lo mejor es que nosotros ya carecemos de la destreza o del conocimiento como lo tenían ellos acerca de cómo se articulan los sentidos de ambos esquemas, y tenemos tendencia a pensar que cubren o explican cosas resonantes, y por lo tanto yo soy partidario más de usar las direcciones que de usar las firdarias, aunque las firdarias también es un método útil. Luego hay que tener en cuenta que todo esto se aplica sobre la carta radical. Es decir, el objetivo de las técnicas predictivas es ver qué planetas en la carta radical están activos en qué momento y a través de qué direcciones la promesa natal pues, se desarrolla a lo largo pues, del periodo de vida del individuo. Con lo cual todo eso opera sobre una condición establecida primero sobre la carta natal y luego sobre la profección. La profección nos indica en qué momento la programación del condicionamiento representado por la carta natal está activo. ¿Qué factores son los que en ese momento están, por decirlo de alguna forma, de acuerdo, pues colocados o reforzados en ese proceso de maduración de la carta respecto a sí misma, ¿no? Entonces, tiene mucho sentido ver, por ejemplo, la carta natal, la carta de profección como un elemento unitario, y valorarlo como un elemento unitario. Precisamente por eso nos habla de la carta y de la forma en que la carta por sí misma progresa en función de sí misma, no en función de elementos externos. Luego, en la parte de fuera, pues vemos cómo inciden pues, los acontecimientos externos, ¿no? A través de la revolución del año, en la posición de los planetas, o los ingresos de los planetas en el momento en el que el Sol llega a la posición que tenía en la natividad. Entonces, bueno, luego pues tenemos los ingresos de los meses, y también se pueden profectar y deberían profectarse. Lo que pasa es que ya es ser muy prolijo, pues se debería hacer profecciones no solamente anuales, sino mensuales, semanales, diarias, incluso profecciones horarias, ¿no? En divisiones. Entonces, bueno, pues ese es otro elemento. Siempre estaríamos viendo que el tema de las profecciones no es disociable de la preparación de la carta radical, que sobre la carta radical emplearemos las técnicas de los señores del tiempo correspondientes, ¿no? Es un tanto complejo. Lo he preparado y lo voy explicando según lo voy procesando. A lo mejor puede resultar un poco desordenado, caótico, pero más o menos qué es lo que se pretende indicar. El orden de jerarquía pues sería obviamente en primer lugar la carta natal, el señor del año, luego el señor del orbe, que es el que se correspondería con la hora de nacimiento, o sea, todo lo relacionado con la carta, con la radix en primer lugar, y luego sobre eso pues se introducen, porque ya se han valorado seguramente, por agentes de tipicidad luz de la secta y del ascendente, o del dominio dentro del orden de los lugares en relación al ascendente sobre los que queramos inquirir. Luego pues valoramos las edades del hombre, las edades telemaicas. Luego entramos en lo que son en sí pues, los elementos pues, ya más centrados en prognosis de acontecimientos, ¿no?
todo lo que tiene que ver pues, con la técnica del divisor de participantes, si hay algún, si el divisor, pues si el divisor siempre está activado a lo largo de ese periodo. Y el participante, pues si hay alguna injerencia o si ese planeta sigue hasta que da el relevo al siguiente, ¿no? Porque los participantes van entregando el relevo según van llegando los puntos críticos a sus posiciones a lo largo de la vida del individuo. Luego pues podríamos valorar las ferdarias, luego pues estableceríamos pues ya la revolución solar y luego tomaríamos los ingresos. Eso sería la disposición. Ok. Bueno, no me imagino cómo se puede compaginar tanta información. Yo en general no uso más de 3 y acá estamos hablando de 3, 6, por lo menos 8 niveles que convergen, ¿no? Son 8 niveles, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay elementos pues, que concurren a lo largo de muchos años, ¿no? Por ejemplo, entonces, bueno, si es tu cliente, pues que es alguien que ya lleva pues unas cuantas revoluciones, con lo cual muchos de estos elementos pues son redundantes a lo largo de los años, ¿no? Claro.